12:14, 12:14 en Radio Morena. Vamos al sector bananero ahora. Nos acompaña el ingeniero Byron Paredes. Señoras y señores, vamos a hablar sobre la ley de producción económica, de la ley de reactivación económica, sí, que fue archivada prácticamente ya de acuerdo a la decisión de una mayoría legislativa, 70 legisladores que pidieron al señor presidente de la República que la decisión de la Asamblea que se archive, y ahora este tema se los vuelve a tratar después de un año de acuerdo a la norma política, legal, amigas y amigos oyentes y jurídicos. Bienvenido, ingeniero Paredes, a Radio Morena. Buenas tardes, ingenieros, licenciados Víctor, Raúl. Para nosotros siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo con toda la ciudadanía. Buenas tardes con todos los radioescuchantes. Ingeniero, cuando este proyecto de ley, el día de ayer, por una mayoría legislativa, prácticamente no dio paso al proyecto de ley, el proyecto de ley económica urgente, decían los voceros del gobierno, era para reactivar a la economía del país, y de acuerdo a algunos numerales, había la reactivación del sector productivo agropecuario. Bien, yo creo que las leyes tienen puntos positivos, tienen puntos que tal vez no son tan positivos, y esta ley de reactivación económica hay que estar seguro si era de reactivación o de concentración económica. Ese es el fondo, ¿no? Porque nosotros... ¿Para usted, concentración o reactivación? Para nosotros reactivación es cuando se empieza a hablar de objetivos que permitan y desarrollen el pleno emprendimiento, como por ejemplo pasar de una banca de consumo a una banca de desarrollo, como por ejemplo a los sectores agropecuarios de los campos, no cobrarle ningún tipo de aranceles, de impuestos, especialmente a esa agricultura familiar, que son un... Pero se hablaba precisamente en este proyecto, por ejemplo, el sector industrial, que está vinculado con el sector productivo, ¿no? A través de las maquinarias, se iban a beneficiar. Aquí incluso, ¿se acuerda que tuvimos un joven? Decía, estamos absolutamente de acuerdo, porque es la apertura para los nuevos emprendedores del país, y especialmente en el sector agropecuario. Definitivamente ese tema de cero aranceles para la maquinaria y los insumos agrícolas era un tema positivo, lógico, que estamos de acuerdo con eso. Ahora, el tema es que sea para el agricultor, pues, porque si es cero aranceles, maquinaria, insumos, pero le venden en el mercado de consumo al agricultor al mismo precio actual, no hemos conseguido nada, pues entonces tiene que haber también un control de precios. O un tema que lo veíamos negativo. ¿Qué le iban a cobrar al agricultor bananero de las musáceas? El 2% de la venta bruta como impuesto anticipado a la renta, a todos por igual, castigando a ese agricultor que ha dado todo por esta nación, ese pequeño, mediano agricultor de economía familiar, cobrando el 2%. Eso no genera justicia social. El pequeño agricultor, el mediano agricultor tiene que pagar. Y claro, ya los medianos y mientras más grandecitos el agricultor, tenemos que pagar impuestos. Yo con mucho gusto pago algún impuesto para el desarrollo social de esta nación. Entonces que sea progresivo. Pero los agricultores pequeños, cero. Son temas negativos. Y reitero, ¿era de la ley de reactivación o de concentración? Ahora que fue ya rechazada por la Asamblea Nacional y que el presidente anunció vía cadena nacional que va a desarrollar, a presentar un nuevo proyecto, nosotros hacemos un llamado a esos compañeros asambleístas, que es el primer poder político de la nación, el legislativo, que pase de ser una democracia representativa, que están representados por ellos, ¿no?, a una democracia participativa. ¿Y cómo se logra esto? Estamos hablando de las leyes, estamos hablando de una ley de carácter nacional, la ley de reactivación de verdad de la economía ecuatoriana que necesita este país. Desde su óptica, ¿cómo se ve? Y con todo
organizaciones sociales, a las organizaciones gremiales, a las organizaciones estudiantiles, a los campesinos, a los industriales, al sector turístico, a la hotelería, a todos como desean que sea esta ley. Para ustedes participaron en política social y económica. ¿Han leído, han analizado, han conversado con ustedes este proyecto para reactivar la economía o desde su óptica y el sector bananero, cómo de qué al Parlamento Popular desarrollado por la CONAIE sí fueron compañeros nuestros, participaron y fueron con una propuesta de nuestro sector. Para nosotros, generar una ley de reactivación económica es justamente recoger, socializar los insumos de todos los actores, de todos los sectores de la economía de este país, de todas las industrias del país, de todos los sectores sociales, estudiantiles, gremiales, para ahí generar una ley incluyente. Y las condiciones de esta ley tienen que ser permitir el desarrollo del pleno emprendimiento. Esta nación es una nación de emprendedores. El ecuatoriano es emprendedor por raíz, por naturaleza. Quiere trabajar, es un pueblo altivo, es un pueblo de trabajadores. Entonces, generar estas condiciones de pleno emprendimiento responsable socialmente y responsable ambientalmente con la casa grande, la naturaleza, derivará en el pleno empleo. Eso es lo que necesita esta nación. Entonces decíamos que banca de desarrollo, capacitación, aranceles cero para insumos agrícolas y maquinaria agrícola, un mapa agropecuario, por ejemplo, en el caso del sector de los campos, que le guía al agricultor qué debe de sembrar de acuerdo a su ubicación geográfica, el tipo de clima de la zona, de acuerdo al requerimiento de los mercados internos, el requerimiento de los mercados internacionales, lo mismo, lo propio por los artesanos, los pequeños industriales y todos los sectores. Entonces tiene que ser una ley de carácter incluyente, una ley que permita generar ese universo de emprendedores. Y para que esto se también paternalista, el gobierno, el Estado nos beneficia a cambio de... Bueno, el tema de paternalismo no creo tanto, pero sí regulador. Ya los paternalismos quedaron para el siglo anterior, pero el Estado debe ser regulador. Se habla ahora de eficiencia, no se trata de paternalismo, no paternalismo, es bueno, es malo, hay que ser eficiente y el que no es eficiente no está en nada. Entonces la eficiencia, una eficiencia colectiva, una eficiencia con conciencia social. Uno no puede hablar de eficiencia cuando solo analiza las variables macroeconómicas de crecimiento económico. Hay que pasar al desarrollo y para pasar al desarrollo hay que analizar las variables sociales, los indicadores sociales, cuántas personas salen del desempleo, cuántas personas salen de la pobreza, cuánto emprendimiento estamos desarrollando, que estas son las variables que deben de incorporarse para saber si una nación está desarrollándose o no, y a este tipo de variables es las que debemos de aplicar. Cambio de tema. ¿Qué sucede que no se ponen de acuerdo el sector exportador y el sector productor bananero? Siempre tiene que intervenir, en este caso, el gobierno central, porque los señores exportadores dicen, no podemos pagar más por la caja de banano. Los productores piden, en cambio, que se incremente el costo de la caja de banano. ¿A dónde hay que recurrir? A papá gobierno para que sirva intermediario. ¿Qué ocurre? ¿No hay madurez por parte del productor y por parte del exportador? Mire que lo ideal es, nosotros siempre hemos considerado que los diálogos profundos, transparentes, ¿no? Permiten acuerdos, justamente acuerdos permanentes, diálogos profundos, transparentes, permiten estos acuerdos permanentes. No se ha dado, no se dio esta vez, el sector productor aspiraba un centavo por productor. ¿Por qué? De mucho usted, productores y exportadores manifestaron que el precio de sustentación sea de 6.55 sí. Y hoy lo tenemos en 6.40 con un proceso inflacionario de los 12 últimos años de más del 20%, con un proceso de mejora de los salarios de nuestros colaboradores de alrededor del 70%, que lo estamos satisfechos que así sea, pero en cambio de la
50%. Entonces estamos en una desventaja de poder adquisitivo. El agricultor ya tiene menos poder adquisitivo. Bajó, así es, son realidades que no logramos comprenderlas, porque si nosotros hablamos... El señor Ledesma decía que es el mercado internacional, que en este caso ustedes como productores tienen que comprender sobre la ley de la oferta y la demanda. Son temas muy interesantes. La oferta y la demanda funcionan, y bien lo decía Adam Smith y David Ricardo, los creadores, los teóricos del liberalismo económico decían que debe de imponerse la oferta y la demanda, pero con ciertas condiciones. Ellos hablaban de mercados perfectos, y para que la ley de la oferta y la demanda imponga los precios, debe de existir igual número de oferentes que de demandantes. Pues. Y si no, tiene que entrar los estados a regular, o sea, no puede ser tan sencillo y con ese cuento a otros lugares. Aquí tenemos que desarrollar políticas públicas estatales incluyentes. Los mercados sí dan. Digamos que aquí los que estamos en esta sala somos todos importadores. Es lógico que vamos a ir a comprar en el mercado más barato, tal vez Honduras, tal vez Guatemala, y analicemos si Honduras y Guatemala tienen responsabilidad social, porque si no tienen responsabilidad social no son competitivos, no son eficientes, y luego comprarán en naciones que es un poco más, no es tan barato el banano, y terminan comprando todo en Ecuador. Ecuador participa de casi 4 bananas de cada 10 de la oferta exportable. El tema de competitividad no es tan cierto. No perdemos competitividad, más bien ganamos competitividad pagándole bien al agricultor para mantener calidad, y los mercados se sostienen con calidad y con eficiencia para trabajar con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental. ¿En qué condiciones estamos para enfrentar una posible alianza del Pacífico o un acuerdo comercial con Estados Unidos en el área del banano? Bueno, las verdades son verdades, y hay que decirlo, y se lo dice con sencillez, con humildad, pero también con un orgullo de soberanía, con un orgullo de querer seguir trabajando. Ecuador es el campeón del mundo en el banano. Claro, nadie puede competir en banano con el Ecuador. Las variables macroeconómicos, sino que vayan al desarrollo de las variables de desarrollo, valga la redundancia, o sea, los indicadores sociales, cuántas personas están generando emprendimientos, cuántas personas están en pleno empleo, cuántas personas están saliendo de la pobreza, y tenemos que ir en las políticas públicas nacionales a generar justamente estos indicadores de desarrollo social para pasar del crecimiento a una verdadera reactivación de las economías de las naciones. Perfecto, estimados oyentes, ha sido la voz de Byron Paredes, presidente de APRO-BANEC. Muchas gracias por su importante comparecencia. Muchas gracias, licenciado Víctor, licenciado Raúl, para mí siempre es un placer. Doctor, mil disculpas. No se preocupe, Raúl, gracias por esta invitación. Pues para nosotros es un gusto siempre acudir a este medio tan importante y poder expresar nuestra voz, y siempre decimos que somos la voz de los que no tienen voz, a toda la ciudadanía. Muchas gracias al ingeniero